es algo que la gente pensaría que es súper fácil. Y más a mí me dicen, usted está enseñado a enfrentarse a grandes públicos. Es cierto. Pero hablar de la palabra del Señor y sentarse aquí cuando uno apenas está en un cambio es complicado. Hoy estoy feliz porque casi toda mi familia está conmigo. Me falta uno para traer a nuestro redil, pero yo sé que en el tiempo de nuestro Señor todo se logra. Hermanos, reciban un saludo de amor, de amistad, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ya pueden pasar los niños a su iglesia y saludarnos entre todos. Este ya está apagado. Aló, aló. Hola, sí. Hola, hola, hola. Me estaban diciendo que ya me extrañaban aquí predicando. Ya llevaba como 2 domingos sin predicar, pero bueno, haciendo muchas otras cosas. Y gracias al Señor damos por la oportunidad que nos da de tener apoyo aquí en la predicación para poder dedicarnos a otros temas. En este caso, esta mañana quiero agradecerles a los que vienen por primera o segunda vez, contarles que esta semana murió una madre, una abuela, una suegra, una hermana, una tía. Es María Luisa, la esposa, perdón, la mamá de mi esposa. Y agradecemos sus manifestaciones de consuelo durante toda la enfermedad que duró largo tiempo. Gracias por orar por ella, gracias por orar por nosotros como familia. Y bueno, agradecemos a Dios por tenerla ya en su gloria, disfrutando de su presencia, donde ya no volverá a sufrir esa enfermedad que padeció, que fue EPOC, que fue muy difícil, que su familia se despidiera de ella casi 7 veces. Fueron 7 momentos de partir y el Señor volvía y la levantaba. Decíamos, qué señora tan fuerte. Pero bueno, por fin el Señor escuchó su oración, porque esa ya era su oración. Ella quería estar con el Señor y terminar todo ese padecimiento de casi 12 años con la enfermedad, y que en los últimos años se agravó de una manera considerable. Así que gracias por quienes también tuvieron la posibilidad de acompañarnos el jueves en la ceremonia por la vida de doña María Luisa. También hoy tenemos por aquí a Samuel, el hijo de Angélica y de Sebastián. No sé si ya se dieron cuenta. Ese fue, oiga, un niño muy deseado, es un milagro. ¿Cuántos años orando al Señor por un hijo? 7 años. Ya habían decidido adoptar. Cuando el Señor dijo, ahora es el momento de darles a Samuel. Qué bendición. Bienvenida, Angélica. Y bueno, como ya lo mencionó ahora Héctor, pedimos a Dios que ayude a las personas que están allí en los lugares de desastre, rescatando personas que aún se considera están con vida debajo de esos escombros. Hemos orado mucho por los pastores y las iglesias allí. En Armenia hay un redil que se está plantando. Entonces están apoyando con almuerzos, están apoyando también unos jóvenes de acá de Redil Oriente allí para también llevar la palabra de Dios como consuelo
aunque no sé si se dieron cuenta de la noticia, quienes están encargados de distribuir o seleccionar las ayudas, algunos de ellos se indignaron porque llegó un cargamento con cajas de Biblias que decía alimento para el alma. Muchos dijeron, ¿a quién se le ocurre regalar Biblias en un desastre? Aquí se necesitan otras cosas que no ocupen tanto espacio, que realmente pueda resolver la situación o ayudar un poco en la situación que se está viviendo, pero desconocen que sin la palabra de Dios, las demás ayudas se quedan cortas, porque lo que cada persona que pasó por lo que pasó, igual nosotros, aunque gracias al Señor nuestros hogares no se derrumbaron, es que ahí es donde muchos clamaban, Dios que pare ya, Dios que pare ya. Y la Biblia nos dice que cuando Dios mira la tierra, ésta se sacude. Y Dios está mirando continuamente esta tierra, no porque esté temblando más. Yo creo que toda la historia ha temblado de la manera que está temblando. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta más rápido. Pero cada que Dios observa la tierra esta, se sacude, seguro por su imponente poder, porque Dios es más poderoso que un terremoto. Él fue el que los creó y es más grande que ellos. Lo mismo los tornados, dice el libro de Job. Dios a veces les abre la puerta a los vientos para que salgan y cumplan sus propósitos. Puede ser que Dios esté llamando la atención del ser humano en estos tiempos, de que hoy estamos y mañana ya no estamos. Que tenemos que valorar al que usted tiene a su lado y no dar por sentado que usted lo va a tener por mucho tiempo. Por eso son oportunidades de decirle te quiero, perdóname, gracias por tanto. Y que no lloremos cuando ya ha partido el ser querido y con un nudo en la garganta, digamos, pude haberle dicho esta mañana adiós y no lo hice. Hoy debería haber un joven casándose, un joven del santuario. Y estaba en Armenia, creo que era en Armenia o en Cali, o en Pereira, bueno, estoy aquí armando chismes, estaba en Pereira, en un hotel y el hotel colapsó y ahí falleció. Por ahí hay una trilliza que sobrevivió al terremoto, pero sus dos hermanas murieron, creo que sus papás también fallecieron. Todos los del edificio, uy, Señor bendito. Entonces, Dios nos ha guardado de algo que pudo ser más terrible de lo que lo vivimos nosotros por este lado. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo. La semana pasada cerramos como la parte en que Pablo está dando consejos y salidas a las problemáticas que está presentando esta iglesia allí en Corinto, y son las divisiones, los problemas que se están presentando entre ellos, porque en las iglesias también hay problemas. Y esta carta lo describe. Había unos que se sentían orgullosos por estar siguiendo a ciertos líderes en la iglesia, pero Pablo les dice que eso es resultado de su inmadurez espiritual, que les falta crecer más en el conocimiento del Señor. Y hay un término que nos recordaba Sebastián la semana pasada que se repetía, uno de varios términos que había en ese capítulo 4, y es la arrogancia, la soberbia, la jactancia, que es resultado de no poner la mirada en Cristo, sino ponerla en nosotros mismos. Hoy se nos llama mucho a la autoestima y tenemos demasiada. No crea que la tenemos muy baja. El hombre sin Dios la tiene muy alta. Antes hay que bajársela. Porque el hombre sin Dios es arrogante, se cree Dios de su propio destino, de sus propias decisiones. Y ahora, en este capítulo, vamos a ver cómo también vuelve a recordarles el apóstol Pablo
que lo que está ocurriendo allí es resultado de su arrogancia, de su orgullo. En este capítulo se va a tratar un tema, no tan directamente sobre quién fue el infractor, sino sobre la reacción de la iglesia a esta situación, lo mismo que el capítulo 6, donde se va a hablar de cómo los cristianos debemos resolver los pleitos que se dan entre nosotros. ¿A dónde acudimos? ¿A buscar un abogado, a buscar un juez, a buscar una comisaría de familia? ¿A dónde vamos cuando entre nosotros se presentan dificultades? Así que vivimos en una sociedad hipersexualizada donde el sexo, el cuerpo y la atracción sexual están presentes en exceso en casi todos los espacios de la vida pública y cultural. Y vemos que lo inmoral tiende a normalizarse. De esas cosas que prendí el televisor ayer, había un programa, Se dice de mí, que creo que es Diva Jesurum que lo dirige, y estaba presentando una historia de amor. Si usted se pone a ver todo el recorrido, diría, muchos terminaron diciendo, qué maravilla, qué relación tan hermosa. Pero era la relación de Guillermo Vives, el hermano de Carlos Vives, con otro hombre, y tiene con él dos, lo que son un niño, una niña. Y se presentaba como el desarrollo normal de una pareja que se ama y que se ha decidido unir su vida en matrimonio. Y la pareja de este Guillermo Vives decía, es que tenemos que ir desmontando la idea que la cultura y la sociedad tiene acerca de qué es o quiénes conforman matrimonio y pareja, que no es hombre y mujer, que tenemos diferentes formas ahora en nuestra época de considerar que es familia, dos mujeres, dos hombres, o dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre pueden formar un matrimonio. No sé si por ahí en los canales internacionales se ha dado cuenta que hay una pareja que dice, se busca esposa. O sea, para hacer un trío, creo que llama trío, no sé cómo llamará, pero bueno. Livni, ¿dónde está? Livni, sonido por acá. Ya no se habla donde hay mascotas, ya no se habla de una familia normal, ni que hablamos de las familias disfuncionales cuando se dan los divorcios. Ya se habla de familia interespecie. Interespecie. Desconociendo términos. Imagínense, hay que incluir, ya se dice el perrijo, todas esas cosas. Entonces, eso es preocupante porque la palabra no dice de que a eso voy, todo eso se puede dar. Que no piense que aquí estamos dando una opinión que tienen los cristianos acerca de lo que está ocurriendo entre las personas. Es lo que la palabra de Dios dice acerca de esos comportamientos y de esas conductas. Que eso es lo que tiene que quedar claro. A la gente no le interesa lo que nosotros opinemos, le debe interesar es lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo viven, cómo llevan sus vidas día a día. Y aquí lo que Pablo quiere señalar es un comportamiento inaceptable, aún para la cultura grecorromana, y es que un joven decidió vivir con su madrastra. Eso es lo que se va a empezar a tratar acá. La cultura en Corinto era muy similar a la de nuestros días. Corinto fue una de las ciudades más grandes del mundo romano y una de las más corruptas a todo nivel. Como centro comercial estratégico, la ciudad buscó proporcionar una gran variedad de placeres a los visitantes internacionales y a aquellos que se establecieron allí. Por ejemplo, había un culto a la diosa del amor en ese lugar. Y se creen que
había por lo menos 1000 mujeres dedicadas al ritual de la prostitución o a la prostitución como manera de ritual. Es decir, usted podía ir a buscar la ayuda de ese dios y por ahí derecho podía tener relaciones sexuales con una de esas sacerdotisas de ese templo. Entonces, esa vida inmoral era vista como algo completamente normal. Incluso la iglesia en Corinto vio con satisfacción lo que estaba ocurriendo allí, porque ellos consideraban que Dios los había hecho libres y que en nombre de la libertad, por eso estaban respetando la decisión de esta mujer vivir con su hijastro. Algunos allí en la iglesia de Corinto usaban su libertad en Cristo de forma errónea. Era una comprensión distorsionada de la vida cristiana que los llevaba al exceso de confianza espiritual, lo cual producía una incapacidad para comprender el alcance y la influencia del pecado que moraba en sus propias vidas. Ahora lo voy a volver a mencionar, pero lo quiero expresar acá. Había un dicho en ese tiempo y en ese lugar. Ellos decían, todo me es lícito, todo me está permitido. El que le agregó lo demás fue Pablo, pero no todo conviene. Ya está ahí en su Biblia, capítulo 5. Voy a leer la nueva versión internacional más bien. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Tomemos un momento para que Dios nos permita entender de qué se trata esta porción de su palabra. Señor, el único que puede disponer nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, para comprender que esta es tu palabra, que tu palabra es santa, que tu palabra es poderosa, que tu palabra dicta lo que el ser humano debe hacer, cómo debe vivir delante de su Creador, de su Hacedor, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hay un Dios que nos creó con un propósito y su propósito es que lo glorifiquemos en todo.
que seamos santos como Él es santo. Él nos llamó a un camino de santidad, de justicia, un camino de negación a nosotros mismos, a tomar una cruz todos los días y buscarlo a Él, para que podamos día a día vivir conforme a su voluntad, ya que su voluntad es lo que necesitamos. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hoy también conoceremos parte de esa voluntad, y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad, y que nos purifiquemos, que nos limpiemos. Pero eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Es a través de la fe en Cristo Jesús, que es el que nos renueva, nos restaura, nos permite nacer de nuevo, nos regenera. Y ser regenerado es tener un corazón nuevo y una vida nueva. Así que, Señor, tú nos trajiste en esta mañana a este lugar. Así que haz tu obra, Señor. Obra sobrenaturalmente. Y aquellos que no han despertado espiritualmente, despiértalos en esta mañana, Señor. Abre sus ojos y oídos espirituales para comprender la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor que vive y reina por siempre. Amén. Bueno, hermanos, el título del mensaje de hoy es Marcas del crecimiento en la gracia, y entre ellas vamos a mencionar la humildad, la fe y el amor por Cristo, y por último la santidad en la vida y en nuestras conversaciones. En esta perícopa el apóstol está señalando una unión incestuosa que de manera explícita se condena en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Si usted va allí, y eso es lo que quisiera que lo haga después, capítulo 18, un libro de allí del Antiguo Testamento, es que prohíbe Dios cierto tipo de relaciones, no solo de que un hijo tome a su madrastra o a la esposa de su papá, sino que se unan entre primos, que un sobrino esté con su tía, que una madre, como ahora se da, esté con su hijo, o un padre con su hija, en relaciones íntimas. Esto es, dice la Escritura, abominable para Dios. Y esto es lo que dice Levítico 18:8, a lo que seguramente apuntaba Pablo cuando exhortó ese pecado de aquel infractor dentro de la iglesia. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería deshonrar a tu padre. En otras dice, es como ver la desnudez de tu padre. Aunque la cultura grecorromana de la época de Pablo toleraba una amplia gama de actividades inmorales, incluso para ellos el ver un hijo con su madrastra era detestable. Para ellos, era ya como la maldad exagerada. Ahora bien, el verso 2 de esta perícopa es clave porque allí Pablo expresa su preocupación. Y el problema subyacente no era el pecado de un individuo, sino el fracaso de la iglesia de Corinto para lidiar con el pecado. De hecho, ellos sentían orgullo al tolerar a esta pareja allí. Y no solo vamos a enfocarnos hoy en el tema sexual, porque Pablo habla de los avaros, de los estafadores, de los calumniadores, de los borrachos. Entonces no es un pecado. El problema más grande en la iglesia no es que se dé un pecado de inmoralidad sexual, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad o el lesbianismo, cuantas cosas se ven hoy, sino que es todo lo que Dios considera que es pecaminoso porque es infracción a su ley. Todo pecado, recuerde, que es falta de amor. Y la ley de Dios se basa en el amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y no amarlo y desconocer lo que Dios nos ordena es violar sus leyes. Y eso tiene un costo.
Tal parece que los corintios hubieran desarrollado una teología que podía acomodar tal inmoralidad bajo el pretexto de celebrar su libertad en Cristo, de las restricciones de la ley de Dios, articulado en su lema, como les decía ahora, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué es lo que usted escucha ahora? Es que desde que esta pareja no afecte a nadie, ¿qué problema hay? Ellos no le están haciendo mal a nadie. Y no dice Dios que nos amemos. Y eso no es lo que están haciendo estas parejas, amarse. Incluso le dan mejor vida y trato a esos hijos que las parejas heterosexuales. Un momento, por favor, no acomode las cosas como usted quiere acomodarlas. Dios dice no y es no. ¿Por qué dice Dios no? Porque Él creó al principio mujer, hombre y mujer, con un propósito, y es que engendraran hijos. Usted puede decir, bueno, una pareja heterosexual a veces no engendra hijos y a veces maltrata a sus hijos. O en el caso que conozco, allí hay un hombre de Río Negro que perdió su esposa y quedó con 2 pares de gemelas y las está criando solo. Y muchos dirán, pues ahí están creciendo estos niños sin una madre, o estas niñas. O se dan el caso de que pierden el papá y las tiene que educar solo una mujer. Estas son situaciones que Dios sabrá cómo maneja. Pero Dios ha determinado que sea un hombre y una mujer que críen un niño o una niña y que cada uno de ellos le aporte esa masculinidad y esa feminidad. Yo no sé si usted es papá de niñas. Y para las esposas, nosotros los hombres somos muy bruscos para tratar niñas. Y es decir, tírese, no le dé miedo, láncese de aquí, haga esto. No, pero no es que es una niña, no, pero ella es capaz. Nosotros le enseñamos a que no tenga miedo porque hay un papá que la va a proteger, que va a estar ahí para ella. Y eso es lo que nuestras hijas, yo tengo una hija, dale ahí. Nuestras hijas necesitan saber que tienen un hombre que las guía, que les da tranquilidad, que les aporta lo que necesitan ellas en su edad para que no salgan a los 13 años a buscar en un hombre lo que no pudieron ver en su papá. Ayer leía una noticia, estoy leyendo muchas noticias, no sé si me cogió como la paranoia por el temblor, pero salen noticias de todas partes. Unos papás con una niña de 13 años allí en Brasil, y la niña de 13 años ya medía 1,80 y jugaba voleibol y tenía mucho talento para el piano. Decidieron llevarla a un conservatorio, no sé si todavía se llaman conservatorios o cómo se llamará, una escuela de música más bien. Y tenía un profesor de 32 años, muchacho muy profesional, muy capacitado en esto y tocaba muchos instrumentos y empezó a instruir a la niña en esta técnica de piano. Resulta que se fueron enamorando y los papás no sabían nada, pero vieron que la niña empezó a comportarse de una forma diferente, a alejarse de sus amigos, a que todo el día estaba como escribiendo con alguien. Pero bueno, voy a adelantar la historia, es que como los papás se opusieron, y razón una niña de 13 años con un hombre de 32, ellos decidieron irse a una habitación de un hotel y cada uno con un arma dispararse en la cabeza, porque la gente no los aceptaba, no aceptaba su relación. Entonces muchos salen a defender y decir, deberían haberlos dejado. ¿Qué problema hay? Y eso es lo que a veces es preocupante en el mundo cristiano. Estamos aprendiendo a contemporizar con el mundo y a permitir o a pensar que para un mal menor es mejor que no nos opongamos a esas cosas y que las permitamos. Y ustedes ven lo que el mundo, los problemas que el mundo musulmán está trayendo a Occidente. Porque ellos están llegando con todo lo que ellos creen. Que una mujer es una esclava del hombre y que el hombre puede tener varias mujeres, la puede golpear donde quiera y se puede separar de ella por lo que él quiera. Y eso
lo están haciendo en Occidente y ya se están dando cuenta, esto se nos volvió un problema. Y por eso es que para contrarrestar esto, entonces se ha levantado la fuerza llamada feminismo, que es otro problema porque son los péndulos. Primero era el machismo y ahora nos fuimos al feminismo. Estos cristianos allí en Corinto necesitaban comprender su responsabilidad al ejercer la disciplina y defender la reputación de Cristo expulsando al infractor. Entonces esto nos da pie para hablar de que en las iglesias ejercemos disciplina en aquellos que son cristianos, en aquellos que hacen parte de la iglesia. Y ahora vamos a ir desarrollando ese tema de cómo se trabaja la disciplina. Es aquí donde podemos entonces apreciar una de las marcas del crecimiento en la gracia, es cuando hay crecimiento en la humildad. El creyente que está madurando sabe lo pecaminoso e indigno que es delante de un Dios santo, santo, santo. Por ejemplo, Job, aquel que vivió una vida tan compleja, expresó: yo soy vil. Abraham dijo: yo soy polvo y cenizas. Isaías se consideró, siendo profeta, como un hombre de labios inmundos. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, dijo: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que entre más brilla Cristo en nosotros, más se notan las deficiencias y debilidades de nuestro corazón. Y quieres saber si estás creciendo en la gracia del Señor, debes verte creciendo en humildad. Y entender que lo que Dios le llama pecado, tú no puedes llamarlo de otra forma. Hay que llamarlo con ese nombre. Aunque vamos paulatinamente, los predicadores, quienes nos paramos frente a un púlpito, y usted que lleve el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, nos van a hacer llevar a la cárcel si seguimos utilizando la palabra pecado o pecador. Porque el mundo no quiere escuchar ese término, porque ha sacado a Dios de su vida. Y si Dios no existe, por favor, no me hable de pecado, no me hable de arrepentimiento, no me hable de salvación. Yo no quiero oír de infiernos, de cielos. Eso no está, sino en la mente de locos como ustedes, que se han dejado llenar la cabeza de cuentos. ¿Será que Dios se anda con cuentos, con fábulas, con historietas? Continuemos entonces viendo el juicio de Pablo sobre el acto inmoral en la iglesia. Ordena que se expulse al pecador de la iglesia y que sea entregado a Satanás. Esto es como una cosa que lo pone a uno, ¿cómo? Que se lo entregue a Satanás. ¿Y qué hace Satanás con él? O sea, cuando usted viene a una iglesia, hay una cobertura espiritual sobre usted porque Dios está aquí y está en todo lugar. Dios está sobre todo. Pero cuando usted decide vincularse o hacer parte de una iglesia, hay una cobertura. Pero cuando usted no quiere obedecer la palabra de Dios, dice la misma palabra que hay personas dentro de la iglesia donde se les ha otorgado autoridad para que todos juntos, es decir, en una asamblea, como a veces solemos reunirnos, en una asamblea de miembros, si esa persona que ha pasado por varios procesos vemos que no se arrepiente y que diciendo que es cristiano sigue practicando el pecado abiertamente y descaradamente, lo tenemos que expulsar. Y expulsar a alguien de la iglesia es eso, entregar a que Satanás mire qué va a hacer con él. Pero lo que dice Pablo es, el propósito es que esa persona sea restaurada, es decir, que regrese. Vamos a estar orando que Dios obre y le dé convencimiento y que pueda nuevamente enderezar su camino y volver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esta persona volvería o no? Porque es que entregar a alguien a Satanás parece algo ya increíble, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Volvería o no? Puede que sí. Si usted lee la Biblia ya sabría que sí volvió. Segunda de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia, dice
en el capítulo 2, verso 5, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto. Y lo digo no para exagerar, se le ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberíamos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o maquinaciones. Ese es el propósito de corregir en la iglesia. Así como usted en su casa, por el bien de sus hijos, los corrige, no los deja hacer lo que quiera, en la iglesia también Dios nos ha dado autoridad para corregir a los creyentes que no quieren andar bien con el Señor, sino que quieren un día allí en el mundo y otro día con el Señor. Y les tenemos que decir, no. A Dios no le gusta la gente tibia. No le gusta la gente de doble ánimo, que hoy quiere ir a la iglesia, pero otro día ya no quiero ir. Debe haber un anhelo por estar no solo en relación permanente con Dios, sino con su iglesia. Ahora hay una forma o una frase de yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Y yo digo, según el proceso, porque yo indago, ¿cuánto hace que eres cristiano? Entonces, ¿quién te va a bautizar? Cuando sientas que Dios te está llamando al bautismo. O vas a ir a una iglesia que te bautiza y vuelve y te vas. O te vas a bautizar tú mismo. ¿Quién te da la cena del Señor? ¿Quién te consuela? ¿Quién te corrige? ¿Quién te disciplina? ¿Quién te exhorta? ¿Quién ora por ti? ¿A quién le rindes cuentas si no vas a una iglesia? Porque a una iglesia se viene a eso, a ser instruido, a ser edificado, a ser exhortado y a rendir cuentas. Muchos quieren a Cristo, pero no a su iglesia. Y eso no es incomprensible, porque cuando Cristo venga a la tierra se va a llevar a su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Este grupo de personas, no es este local. Porque a veces uno ve, voy, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Bueno, es una forma de referirnos, pero esto es la iglesia porque estamos nosotros acá. Por eso la llamamos iglesia. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Entonces, de esta manera, en cómo fue tratado este hombre, que no era para no volverlo a ver en la iglesia, ni es una falta de amor por la iglesia, porque ahora se toma la disciplina en las iglesias como falta de amor. Y las iglesias, por no caer en eso, pues se han vuelto permisibles, puede ser la palabra. Y lo mismo estamos haciendo en nuestras propias familias, nos estamos volviendo con nuestros hijos permisibles. Vamos a considerar entonces otra marca en el crecimiento o del crecimiento en la gracia, es el aumento de la fe y el amor por Cristo. Esto sucede a medida que vemos miles de cosas que al principio de nuestra conversión o regeneración no conocíamos claramente de Jesús. Es decir, su gran amor por nosotros, su poder, su corazón, sus intenciones, sus oficios como sustituto, sacerdote, intercesor, sanador, abogado, pastor y amigo. Y eso nos debe impactar tanto, el haber sido amados de esa manera, perdonados de esa manera, el que la gracia de Dios abunde para con nosotros, porque es más grande la gracia de Dios que el pecado que a veces cometemos contra Él. Eso mismo nos debe llevar a perdonar, a amar, a tener compasión y misericordia por los demás. No odiamos a la gente que no es cristiana porque son unos pecadores, porque son unos deshonestos, porque son unos violadores, porque son unos idólatras. No, tenemos compasión por ellos,
y oramos por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y los traiga a sus pies para que puedan ser perdonados, lavados de sus pecados, puedan restaurar la relación con Dios que se rompió y que puedan disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo amamos, que lo reverenciamos, que le tememos. ¿Quieres saber si está creciendo en la gracia? Mira tu vida y debe ser un reflejo del conocimiento que has adquirido de quién es Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Y ahora vemos aquí rápidamente cómo Pablo va a usar la metáfora de la levadura para destacar la influencia corrupta en la vida de las personas. Creo que aquí todos, la mayoría sabemos por qué los panaderos usan levadura en los panes, ¿cierto? Para lograr que tomen un tamaño más grande. Usted a veces va a partir un pan y está coco, es decir, le echaron levadura. Y un poco, eso la masa necesita es un poco de levadura para que toda la masa sea impregnada de ella. Lo que Pablo estaba recordando es que a los israelitas, cuando fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, se les dijo: limpien su casa de levadura. Pero a lo que esto apuntaba es: desháganse del pecado en sus vidas. Porque un pequeño consentimiento de un pequeño pecado se va a volver una grieta en tu vida que cuando se abra va a arrasar con todo. Estaban en estos días recordando el tornado de Katrina. Recuerdan el desastre que ocasionó Katrina, no tanto por los vientos, sino porque la fuerza rompió los diques de agua e inundó todo lo que encontró, casi 4 metros de altura. Seguramente en alguna parte ese dique se había fracturado y no lo habían notado. Y llegó la fuerza y lo destruyó. Lo mismo, no juegue con fuego. No crea que Satanás es un ser irreal. Usted le da lugar y él entra y destruye lo que le demos la oportunidad de destruir. Porque ya lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, uno de los objetivos de Satanás es destruir iglesias, destruir cristianos, destruir familias, destruir jóvenes, niños. Y por eso usa las ideologías, por eso usa las filosofías, para llenar sus mentes desde pequeños de que no hay un Dios. Nadie puede decirte que lo que tú haces está bien o está mal, eso lo determinas tú mismo. Nadie te puede decir que es la verdad, eso lo debes hacer tú. Y ahí es donde se va inflando el ego humano. Yo puedo decidir qué hago con mi vida en estos días. Y oré cuando me di cuenta de eso, oré por esa mujer. Porque en uno de estos países cercanos se firmó una ley de que se permita el aborto hasta casi la última semana de embarazo. Y eso para ellos no es ningún asesinato, no es la mamá que está decidiendo lo que ella quiere hacer con su cuerpo. Cuando su ignorancia, como lo dice la palabra de Dios, que es ignorancia en cuanto a la ley de Dios, no les permite entender que eso es otro cuerpo, es otro ser humano, es otra persona que no está teniendo la oportunidad de defenderse cuando empiecen a entrar esos forceps y todas esas pinzas a destruirlo. Porque cuando una relación no se inicia con los planes de Dios, lo que debería ser algo de celebrar, es decir, la vida de un nuevo ser, se vuelve un problema del cual hay que salir. Así que en esos 2 versículos, Pablo relaciona la levadura con el propósito que tiene la disciplina en la iglesia, además de restaurar al pecador y defender la reputación de la pureza de Cristo, es proteger a otros creyentes de ser influenciados hacia el mal por el actuar
inmoral de otros o el consentimiento complaciente de la iglesia. Y por último, otra marca que podemos observar en el crecimiento de la gracia es el ascenso en la santidad de nuestra vida y en nuestras conversaciones. El hombre y la mujer cuya alma está creciendo día a día, cada año, tiene más dominio sobre el pecado, el mundo y el diablo. Controla más lo que dice, controla más sus acciones y sabe que hay un enemigo que está buscando su caída, que es el diablo, y por eso Pablo dice, los cristianos no ignoramos las estrategias, los planes de Satanás. Entonces no vamos a darle pie a Satanás para que entre a la iglesia y la dañe. Y una manera de contrarrestar eso es la disciplina sobre aquellos que no quieren someterse a la voluntad y a la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace una persona entonces que va madurando en su fe? Cuida su temperamento, está pendiente del carácter, de sus palabras y de sus acciones, vigila cada vez más su conducta en cada una de sus relaciones, se esfuerza por conformarse a la imagen de Cristo y está separado completamente del pecado. Cuando usted lo inviten a pecar, diga no. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, el día que alguien le llegue con un vapor, con tutsi, con marihuana, con bazuco, diga gracias, pero paso. Porque el que dijo, ay, espérate a ver cómo sabe eso, se enganchó y ahí está, viviendo en las calles. Lo mismo, no, es que yo quisiera que exploremos nuestra sexualidad antes de casarnos, a ver si somos compatibles, a ver si tenemos química. Porque es que lo primero que dicen que uno se tiene que entender es en lo sexual. Porque si ya partimos que no nos entendemos de ahí, pues... ¿Por qué? Porque esta sociedad ha puesto el sexo en el centro. Ha sacado a Dios para poner lo sexual en el centro. Y todo tiene que ver con el sexo. Y por eso las mujeres ahora han tenido que tomar el camino del feminismo para defenderse de esos que no sé si ahora se llaman lo mismo. Yo no sé por qué estoy pensando que ya mi lenguaje puede haber pasado de moda. Un piropo, unas palabras son mal tomadas, todo se vuelve un abuso. Es que me está abusando, mire cómo me habla, mire cómo va. Y se han tenido que defender ¿frente a qué? A hombres que viven pegados de la pornografía y salen a mirar a ver a cuál violan, a cuál en un bus o en un transporte público la caricia no le hace algo. Entonces la mujer, claro, tiene que estar atenta a eso, aunque ese nivel de adicción a la pornografía se ha ido igualando. Ya eso está a la par entre hombres y mujeres. Entonces, si deseas saber si estás creciendo en gracia, cuando te observes debes ver una vida o una santidad más bien creciente en tu vida. Seguidamente Pablo aclara que en su carta anterior no les había pedido alejarse de todos los pecadores del mundo, de los inmorales o de los avaros, idólatras, calumniadores, borrachos, estafadores, sino de relacionarse con aquel que sigue diciendo yo soy cristiano, pero sigue en este tipo de pecados que Dios aborrece. Porque hay una lista grande que dice Pablo más adelante acá, creo que es en el capítulo 6, verso 9, de quienes no heredarán el reino de los cielos. Si está ahí más adelante, creo que lo vamos a ver la próxima semana. No saben que los malvados, oiga como los llama, los malvados, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, es decir, parejas que no están unidos bajo un matrimonio, se unen en relaciones sexuales, ni los idólatras, no solo los que adoran imágenes de yeso, sino los que tienen el dinero, el sexo, otras cosas como lo máximo, los adúlteros, los sodomitas, los pervertidos sexuales, los ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores,
ninguno de ellos, si no se arrepienten, no estarán en el reino de Dios. Y dice, y esos eran algunos de ustedes. La iglesia está llena de ex drogadictos, ex prostitutas, ex ladrones, ex narcotraficantes y ex violadores y de tanta cosa. Para finalizar, Pablo establece un paralelo importante en los últimos 2 versículos entre la comunidad del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana, mientras que también implica una diferencia. Ustedes saben cómo se corregía el pecado en el Antiguo Testamento. Un hijo que irrespetaba a un padre o a una mamá, vaya a apedréelo. Quite la maldad del pueblo de raíz, es decir, mátenlo. A alguien que era encontrado en adulterio, en homosexualidad o en otros pecados, mátenlo. En otros casos era destiérrelo, es decir, sáquelo del pueblo, que se vaya. Ahora la disciplina es espiritual, no física. Aquí no cogemos a la persona con un palo y hay que darle con un cinturón, no. Porque hay en iglesias donde hacen eso. Incluso para sacarle a alguien, es que un demonio lo han terminado matando porque quieren matar al demonio a palazos. Así que queda claro que la iglesia tiene autoridad dada por Dios para ejercer disciplina dentro de sus propios miembros y no para regular el comportamiento de los no cristianos. A nosotros no nos corresponde ir a corregir a los no cristianos, pero sí a quienes vienen a la iglesia y se consideran cristianos, es decir, permiten que les llamemos hermanos. Y Pablo asume que los creyentes pueden discernir el límite entre aquellos que son miembros de la iglesia y que están bajo su supervisión espiritual y aquellos que están fuera. Por eso es que tenemos en iglesias como las nuestras procesos para que usted se haga miembro de ella. Y haciéndose miembro de la iglesia, usted adquiere unos deberes, unos compromisos y también unos derechos. Uno de los compromisos o derechos que usted le otorga a la iglesia es que usted sea disciplinado cuando así la iglesia considere que debe serlo. Así como tiene también los demás beneficios o bendiciones, llamémoslo así, de que oremos por usted, de que lo visitemos, de que lo discipulemos, de que lo aconsejemos. También estos miembros tienen deberes para con la iglesia. ¿Cuál? Ayudarla económicamente, acatar sus enseñanzas, defender la doctrina que se enseña. Todo esto hace parte de cuidar la grey del Señor, cuidar el pueblo de Dios. No podemos andar todos como a veces lo hacemos afuera o en nuestros hogares. No, es que yo no permito que nadie me diga nada. Necesitas humildad, necesitas reconocer que requieres de otras personas que te vayan orientando en tu caminar con Dios. Y una de las cosas primarias en la vida de un cristiano es ser humilde, porque al ser humilde tú empiezas a ser enseñable. Mientras no haya humildad, tú no vas a ser enseñable porque estás lleno de orgullo. Y el orgulloso cree que siempre tiene la razón. Nadie dijo amén, pero bueno. No, ya no vale, dicen por ahí. No, mentiras, hermanos. Para concluir, entonces, la pregunta, ¿estamos creciendo? Individualmente usted está creciendo, como iglesia cree que estamos creciendo. Es bueno recordar las palabras del apóstol Pablo: el que se crea firme, mire que no caiga. Todo cristiano necesita una iglesia que lo ayude a vivir a la manera de Cristo. Esa es una de las razones por que nos congregamos, porque necesitamos, según la palabra de Dios, ser pastoreados, rendir cuentas, ser corregidos por la iglesia. Eso es necesario para mi salud espiritual. Así como tantas personas están llenando hoy los gimnasios, los restaurantes gourmet,
comiendo saludable, porque se quieren ver bien, porque quieren vivir mucho tiempo, nosotros nos preocupamos más por lo espiritual, sin dejar lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirle a Dios, darle cuenta de cómo cuidamos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero Pablo exhortó a la iglesia que está bien que nos ejercitemos, que cuidemos este cuerpo, pero que nos ejercitemos más bien en la piedad. Cierre un momento sus ojos, por favor, y vamos a pensar en qué necesita cada uno de nosotros al día de hoy. Si usted está aquí es porque necesita algo de Dios, ¿no? Esa es nuestra primera intención. Voy a buscar de Dios a ver si logro ciertas cosas, pero venimos delante de Dios porque queremos rendirle nuestras vidas. Señor, muéstranos si nuestra alma está inerte, si no está dando fruto, porque sin crecimiento no podremos gozarnos de la presencia de Dios, porque veremos sus mandamientos como algo gravoso, algo impuesto, algo que nos coarta la libertad. Pero esos son los engaños de Satanás, porque Jesucristo dijo a los que le seguían: conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y Él dijo: yo soy la verdad. Porque aquel que vive sin Dios, sin imaginárselo, es un pobre esclavo de este mundo, de las ideologías, de ese molde que ahorita leíamos. No se amolden, no se dejen meter en esa forma de pensamiento del mundo que es anti Dios. Ahora no se puede hablar de Dios porque somos religiosos, porque nos quedamos enganchados en esas creencias, pero vemos que el mundo está más mal debido al pensar de que no tiene que rendirle cuentas a nadie. El Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtala. Lo mismo tu pie, porque es mejor que llegues sin ellos al cielo que llegues completo, entero al infierno. Así que, aunque es una oración que puede sonar tan difícil como cuando Pablo dijo: les pido que entreguen a este hombre a Satanás, para que su naturaleza su naturaleza pecaminosa sea destruida y su espíritu sea ganado para Dios. Pídale a Dios la gracia para amputarse la mano derecha o arrancarse el ojo derecho si es necesario hacerlo, pero nunca se quede tranquilo o tranquila si su alma no crece, por su propia paz, por su propia utilidad, por la honra de su Creador. Dedíquese a encontrar por qué no está creciendo y madurando en su relación con Dios. Oro en esta mañana por aquellos que ya le pertenecemos a Dios, porque Él nos ha redimido con su preciosa sangre, nos ha salvado, nos ha rescatado. Pido que como creyentes en el Señor Jesucristo, a los cuales nos salvaste con un propósito, y es que nuestras vidas te reflejen y tu nombre sea santificado en la tierra, te pido, Señor, que nos ayudes a dar fruto para que otros puedan verte en todo lo que hacemos y sean atraídos a ti por nuestro testimonio. Evita, Señor, que seamos tropiezo para nuestras esposas, hijos, hermanos, familiares o amigos. Danos tu gracia para vivir conforme a tu voluntad, que es nuestra santificación. Que nuestro vivir sea Cristo. Y si tú no has venido todavía a Jesús, si tú no has aceptado su llamado,
Si hasta el día de hoy, hasta este momento has vivido a tu manera, haciendo tu voluntad, pensando que como estás llevando tu vida está bien, yo te pido que hagas un par en el camino y que ores a Dios que te haga libre. No sé de qué quieres escapar, de qué quieres huir, con qué adicción, vicio o relación quieres terminar y tal vez no has podido. Entrégale tu vida hoy al Señor para que puedas vivir una vida con propósito, con el propósito por el cual te creó, y es que lo glorifiques solo a Él, que los ídolos de tu corazón sean destruidos. Tal vez tu ídolo es el éxito, tu profesión, tu trabajo, una persona. Tu ídolo es hacer riquezas. Tu ídolo es la salud. Tu ídolo es un hijo, unos padres. Jesús dijo: si alguien ama a otros más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Así que entrégale eso al Señor en esta mañana, ríndelo a Él para que puedas ser verdaderamente libre. Pídele perdón por todos tus pecados, Él los conoce, pero puedes mencionarle uno a uno de aquellos que tú sabes que has violado la ley santa de Dios, que te selle con su espíritu y te conceda la salvación. Señor, pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Rey, quien vive y gobierna por los siglos de los siglos. Amén.